Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy. Sean todos bienvenidos a Organizaciones del Mañana, un podcast del canal Talentópolis. En esta oportunidad queremos presentarles la segunda parte del compilado que hemos construido con todo cariño con los mejores momentos de nuestra tercera temporada. Estuvimos con invitados que realmente nos enseñaron un montón y con los cuales descubrimos temas apasionantes y temas que van a servir para el futuro del trabajo. Y bueno, comenzamos esta segunda parte del compilado con el séptimo episodio, que fue sobre la inteligencia artificial y cómo ésta está cambiando la manera en que interactuamos con el mundo. Desde el análisis de los datos hasta la automatización y también cómo este impacto es tan profundo y creciente que no termina de sorprendernos. En este episodio conversamos con una experta en la materia, Carmen Gloria Cárcamo. Ella es magíster en innovación y además es académica en un curso sobre inteligencia artificial en la Universidad Adolfo Ibáñez. En este episodio entendimos un poquito más acerca de cuáles son las claves de este fascinante avance del cual estamos siendo testigos todos los días. Vamos a recordar este episodio con Carmen Gloria. La innovación, y ahí me estoy saliendo un poco de la inteligencia artificial, pero en el fondo la innovación ocurre cuando uno observa cosas en lugares donde otros no están parando, no se están deteniendo, no se detienen a ver lo obvio. Y ahí, desde ese enganche, y ahí te engancho con la inteligencia artificial de nuevo, y ahí es donde podemos hacer ese futuro positivo, ese futuro resiliente, ese futuro empático, de la mano de la inteligencia artificial, de todas las posibilidades que nos da, de esta amplificación maravillosa que genera en de nuestras capacidades humanas. En el fondo, en algún momento, no sé si lo conversamos antes de la entrevista o durante, pero que básicamente es eso. En el fondo, me viene a ayudar, es mi copilot. Mira qué buen nombre se ocupó bueno. Microsoft, pero es mi copiloto, es mi ayudante, es esa cosa, esa expansividad en distintos planos multimodales que me permite, en el fondo, hacer el bien, digamos. Yo creo que eso es lo que yo quiero como dejar instalado, digamos. Está bien. Y de hecho, bueno, esas labores, esas tareas que hace de algún modo las distintas herramientas, vamos a decir, porque no es que la inteligencia artificial es una sola cosa, sino que hay muchas y están saliendo continuamente y hay unas que son más populares que otras, en fin, y que vienen a ayudar asistencialmente en muchos sentidos. Tú comenzaste en este programa señalando que llegaste aquí con Waze, en fin, la música, las recetas de cocina, cuánto esto más se ha expandido y también para que los profesionales cada vez puedan también aumentar su efectividad y su eficiencia en los procesos en la medida en que van dirigiendo, porque hoy día podemos tener un dashboard rápidamente con la data, podemos hacer mejores análisis de manera más efectiva, más rápida, más personalizada de algún modo, y una cosa es orientarse a los procesos y otra cosa es orientarse realmente hacia el mercado, hacia los clientes. Y tú, me gusta mucho cuando eres humilde, dices yo no soy la capa, pero también déjenme decirle a todos que, bueno, Carmen Gloria también tiene y participa y diriges unos cursos en la Universidad Adolfo Ibáñez que justamente pretenden hacer un upskilling o un reskilling, una actualización a ejecutivos, a profesionales que hoy día están también queriendo conocer, conectarse más con esto y empezar a utilizarlo. Cuéntanos cómo estás viendo tú, a partir de esta experiencia con estos programas hacia ejecutivos y profesionales en la Universidad Adolfo Ibáñez, que está habiendo. ¿Cuáles son esas brechas de conocimiento o de actualización? ¿Cómo están los ejecutivos recibiendo todo este tema desde una mirada un poco rápida, si me puedes ayudar a ver? Sí, básicamente está esta necesidad de entender en qué mundo estoy, cómo me actualizo, porque en el fondo el mundo si no me va a pasar encima. Es un must entender al menos cuáles son las posibilidades que me entrega la inteligencia artificial. Si bien el curso no busca y tampoco los alumnos buscan ser expertos en programación, sí es tener las herramientas necesarias, como por ejemplo poder entregar buenos prompts, que de alguna manera es la forma
más cercana a poder programar con la máquina, porque de alguna manera tú estás comunicándote con la máquina y es una habilidad súper necesaria de hoy en día. En el fondo, como antes eran habilidades, ¿cierto?, del mundo de la informática y los cambios que estaban viniendo, en el fondo las Programar habilidades con líneas de programación. o ni siquiera las habilidades que tú tenías que aprender. Pensemos que nosotros no nacimos con Google. Cómo buscar, cómo jerarquizar, cómo organizar la información. Claro. Hoy día es también cómo solicito la información a la máquina y cómo para sacar mayor provecho. Básicamente es eso. De En el acuerdo. fondo es... Saber hacer las preguntas Exacto, correctas. aprender a darle instrucciones correctas a GPT, a Gemini, al que decidas finalmente tú ocupar. Porque si tú me dices, oye, pero dime cuál es... Pues, hay millones. En el fondo, ocupa la que más te guste, ¿ok? Yo dije que ocupaba las 3 para jugar y la verdad me suscribo a más de alguna que hacen lo mismo, pero básicamente porque me gusta comparar, porque es lo mío, porque me encanta. Pero es eso, en el fondo es aprovechar, oye, ¿cómo yo puedo hacer sonido? ¿Cómo puedo, por ejemplo, cómo puedo grabar un video? ¿Cómo puedo hacer un pitch 100% utilizando inteligencia artificial? Claro, que te ayude. Una presentación. Una presentación, y ahí, bueno, hay herramientas que son increíbles, que son así, hay una que yo amo que se llama Beautiful.ai y que es bonita, es simple, es demasiado preciosa, pero también tenemos otros que yo pienso que todo el mundo las va a conocer, me decía, no está contando nada nuevo, pero vienen recargadas por la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, hoy día. a ver. Canva. O sea, Una maravilla. yo soy diseñadora de origen. ¿Okay? Y como diseñadora, tal vez muchos diseñadores que me van a escuchar acá esto van a decir que odiaban Canva, porque obviamente somos diseñadores, pero yo lo amo. Hoy día, de verdad, que estoy dejando de lado otros programas que tengo en mi Mac por ocupar Canva. ¿Verdad? La facilidad que me hacen las subidas de resolución, editar video, o sea, de verdad una maravilla. Y así como la inteligencia artificial lo está cambiando todo y a la vez nos está poniendo grandes retos hacia el futuro, junto con grandes esperanzas también, nos sumergimos en un tema realmente estratégico y crucial, como lo es la logística, la cadena de suministro, la cadena de distribución, que es la columna vertebral de una economía moderna, que debe preocuparse de asegurar que los productos lleguen a destino, que lleguen a las personas de manera rápida y eficiente y conectando el mundo de formas que muchas veces, como nos enseñó nuestro invitado, son invisibles. Nuestro invitado fue Álvaro Román, gerente general de una gran compañía, Transportes SU, y con él estuvimos revisando cuáles son las oportunidades y los desafíos de la logística del futuro. Vamos a recordar este episodio. La logística, yo creo que hay un antes y un después, por lo menos en mi experiencia, el terremoto fue un hito importante. En Chile, previo al 2010, estábamos todos, y te digo yo también en mi función en ese tiempo, ya estaba también estaba comenzando un retorno porque partí inicialmente en operaciones, después pasé por un tema comercial y me gustó mucho el área comercial. Sí. Le pongo ese pequeño paréntesis porque el área comercial, una de las gracias que tiene es que uno haga bien o no haga mal su trabajo, puede subirse siempre al podio a recibir premios, ¿ah? Porque ayuda mucho, el sol te ayuda, los ciclos económicos, entonces, y tiene ese glamour. Te va bien en ventas, todos te premian. Te va mal en ventas, tienes explicaciones. Entonces, uno ahí se puede defender. En el caso de la logística no necesariamente es así. Y cuando vuelvo a la logística, veníamos como un poco tratando de decir, la logística es importante, pero el terremoto sacudió al país, lo sacudió fuerte, y nos pegó muy duro. Nos botó todo. No sé si alguien recuerda, voy a poner hartos años atrás, pero habían hasta algunos, en ese tiempo eran fotos que iban por los celulares, no existían los videos como se comparten ahora, pero la gente decía, se acabó el escudo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se había destruido mucho, tuvimos grandes daños en la producción. Pero lo que fue increíble fue darse cuenta cómo se transformó en una necesidad de tener que llegar de vuelta con los productos, rehacer las carreteras, rehacer los puentes. Fue algo importante. Entonces, desde ahí uno empieza a marcar lo relevante que es y lo necesitada que está no solamente la organización para seguir funcionando, sino que el país. Pasábamos a ser relevantes, porque no solamente la gente decía los alcoholes, las cervezas son importantes, sino que las bebidas, las aguas, todo. Después
pasa el tiempo y con eso empezó la compañía a tomar conciencia, como muchas otras compañías, de que hay que invertir no solamente en marcas, en plantas, sino que en centros de distribución, en redes de centros, en buenas tecnologías, quizás en automatizaciones, en muchas cosas. Entonces empieza ese ciclo 2010, 2020, que empieza a terminar cuando estábamos cerca del 2020. Todos nos sentíamos jaguares en Chile de nuestra economía, de nuevo conocíamos nuestros negocios y resulta que nos enfrentamos primero a un estallido social previo a la pandemia, que también nos pone en jaque. Porque ¿qué nos puso, nos enfrenta al estallido social y que después la pandemia de alguna forma se profundiza? Que el poder llegar con nuestros productos, nuestros servicios en Chile, estaba en riesgo la seguridad de las personas. Claro. Porque en el estallido social lo primero que pasa es eso. Hay una manifestación importante del país, pero empieza una sensación de inseguridad. Todos nos sentíamos inseguros de qué estaba pasando y la logística tenía que seguir viviendo. Después viene la pandemia, que era algo que venía afuera de Chile y nos pilla en lo mismo. Nos hace algo que es nuestro trabajo diario, se transforma en un entorno inseguro. Entonces, ¿cómo uno empieza a mezclar entornos inseguros, que es el temor de las personas, y poder seguir en el negocio, seguir funcionando? Y la logística pasa a ser relevante. Entonces, todo eso obliga a tener que empezar a hacer cambios. Empieza a reestructurarse, a seguir adaptándose y hacer que... Y lo bueno es que la compañía y muchas de las compañías en Chile y en el mundo, que fueron los grandes desafíos que se veían con la pandemia, era que cómo empiezan a ver esos cambios, esas cosas distintas de hacer la pega, de hacer que realmente se pongan los recursos rápido, se hagan las flexibilidades y se pueda empezar a trabajar y tomar. Yo creo que eso nos cambió y nos hace ver hasta el día de hoy muchas de las consecuencias positivas que tuvo eso, más de lo negativo que tuvo, que obviamente hubo mucha gente que sufrió mucho en la pandemia, no solamente de salud, sino que también en sus negocios, pero cambiaron y se facilitaron cosas, cambios tecnológicos, formas de conectarse. Bueno, hay un sinfín de cosas que te podría comentar, claro, que cambiaron dentro de la logística producto de la pandemia. Y así como la logística del futuro presenta grandes retos, desafíos, también está llena de oportunidades para los profesionales de esta área. Y conversando de logística, de ingeniería, del mundo empresarial, industrial y técnico, también nos dimos cuenta que el futuro del trabajo y las organizaciones del mañana también requieren incorporar otros aspectos, como lo que tiene que ver con lo artístico y lo audiovisual. Así que empezamos a hablar sobre la evolución del cine. El cine ha pasado de ser un espectáculo visual a convertirse realmente en una experiencia inmersiva, en donde los avances tecnológicos han transformado y están transformando cada vez más la forma en que contamos y vivimos las historias, así como también cómo las personas consumen los contenidos. David Albala es un gran cineasta, un director de cine chileno, que nos introdujo en este emocionante pero a la vez vertiginoso mundo de aquellos que cuentan historias y que con las herramientas del futuro realmente la forma de contar esas historias puede revolucionar también la forma en que nos entretenemos a través de la producción cinematográfica y audiovisual. Vamos a recordar lo que nos dijo David en aquella oportunidad. Escuchabas en un podcast hace un par de semanas que esto puede ser exagerado, que en 5 años más tú le vayas a poder decir a tu Smart TV, quiero ver una película con tales características y con tales actores, y el televisor te va a armar la película. Claro, ya. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial que está metida en el Smart TV, bueno, yo digo, puede ser. Sí. Ahora, ¿qué tan buena le va a quedar? No sé, pero evidentemente la inteligencia artificial de aquí a 5 años más va a ser a un nivel superior de lo que hoy día ya lo es. O sea, ya te permite escribir guiones bien o mal, corregibles todo, porque yo he hecho muchas pruebas de ese tipo, estructurar proyectos audiovisuales. Ya las tecnologías te permiten no usar cámara y a través de instrucciones de prompt texto establecer qué tipo de escena o movimientos de cámara quieres ver. Tú puedes recrear a un nivel de realismo enorme, de high definition, cómo se puede ver, no sé, por una ciudad o personajes interactuando. Vi que hay un festival de cortometrajes hechos en inteligencia artificial. Ya existe. Entonces, eso probablemente las películas de aquí a una década ya no se van a hacer con cámara. Mira. Va a tener una sala de computadores, igual va a tener un director de arte, un director de foto y todo, pero en el fondo dando instrucciones
a todos los programadores de prompt que están usando las distintas aplicaciones para hacer películas. No va a faltar los románticos de antaño que van a querer filmar propiamente tal y con una super cámara, no creáis que no. Claro. Pero eso se va a poder dar. Pero efectivamente van a haber muchas maneras de crear contenido y que probablemente el ojo humano no va a poder diferenciar, weón. Claro. Y también van a haber actores que van a ser de realidad. Avatar. Claro, un actor avatar. Un avatar que va a ser de inteligencia artificial, de realidad virtual, que incluso tú vas a poder ser dueño de actores. Claro. Vas a tener tu gama de actores que lo vas Como a poder... los NFT. Como los NFT, pero también actores que tú los vas a poder usar en distintas películas. Y va a haber público para seguirlo. De repente yo digo, va a haber tanto contenido que no sé si va a haber público para tanto contenido. Mira. Y probablemente mucho de su público va a estar creando contenido y al final nadie va a estar viendo nada de lo que están haciendo los otros porque están todos preocupados de hacer contenido. Entonces, Sí. eso podría darse también. Pero efectivamente la oferta yo creo que va a superar a la demanda. Estuvo muy entretenido y yo por lo menos me divertí un montón en el episodio con David Albala porque no tan solo nos imaginamos cómo iban a ser las películas del futuro, sino que también cómo quizás podíamos participar de esas películas o hacerlas a la carta, como nos decía. Bueno, también en Organizaciones del Mañana estamos siempre pensando que el bienestar laboral no solo se compone de encontrar tu verdadera vocación, sino que también a veces hay que hacer una pausa. Y pensando en las pausas fue que dijimos, tenemos que conversar sobre mindfulness. El mindfulness nos invita a reconectar con el presente, con el aquí y el ahora, en un mundo lleno de distracciones. Es simplemente un recordatorio de la importancia de que hay que a veces conservar la calma y estar en conciencia plena. Y para eso estuvimos conversando con Daniela Morel, que nos enseñó mucho sobre esto. Ella además es autora de un libro que es fantástico, que se llama Meditar dentro del caos. Entonces nos preguntamos cómo puede este interesante tema formar parte de la visión laboral de los próximos siglos. Bueno, averigüémoslo recordando este tremendo episodio con Daniela Morel. Vamos a verlo. Efectivamente hay ciertas prácticas que tienen que ver con eso, con más preventivas, y hay otras prácticas que tienen más que ver con como más de, bueno, lo opuesto a preventivo sería más de tratamiento reactivo, cuando ya la emocionalidad, la emoción surgió y está intensa. Entonces, a nivel preventivo, creo que es muy interesante el poder trabajarlo desde esa perspectiva. El hacer pausas, como ya lo hemos dicho, o sea, hay estudios que indican esto de los ciclos ultradianos, que en el fondo se plantea que después de 90 minutos de trabajo intenso es necesario hacer una pausa para poder mantener la productividad. O sea, si yo ya llevo 1 hora y media en reuniones, que no he parado, que entre la reunión y la reunión me puse a mirar el mail, traté de terminar el reporte y mandé el correo electrónico, después entré a otra reunión y ya llevo 2 horas sin parar, eso sin duda va a tener un decrecimiento en la productividad al final del día. Si yo soy capaz de autoobservarme durante todo el día, lo más frecuentemente posible, eso previene un montón de cosas. O sea, si yo observo que esto está emergiendo, esta ansiedad o esta rabia frente a una situación que estoy presentando en el trabajo, y veo desde el inicio esa emoción, cómo empieza a surgir, la puedo gestionar de manera mucho más fácil que cuando la rabia ya invadió todo mi cuerpo. Claro. Entonces, gestionarla desde ese inicio, ahí hay un montón de técnicas, y si quieres conversamos algunas técnicas. Sí, a ver, prácticas. dame un ejemplo. ¿Cómo parar la furia que tiene en un momento? Sí. Y cómo Ya, creo que la primero... la gente que nos está viendo, de hecho, se preguntará, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? De repente tengo aquí atravesada una cuestión, o como alguna vez vi en un video meme que alguien decía, me voy a desmayar o te voy a pegar. Entonces, Claro. ¿cómo se puede hacer eso? Claro, sin duda. Bueno, primero, yo creo que un gran tip es parar, darme 5 minutos, puede ser bajo el ascensor del edificio donde trabajo o salgo, de repente hay como estos balcones, A dar una vuelta a la manzana. siento 10 segundos el sol en mi cara, respiro o doy una vuelta a la manzana, contacto con la naturaleza. Ya. Si eso no es posible, porque entiendo que muchas veces no es posible y no quiero que nadie acá piense como, eso es como ya muy irreal, por así decirlo. Entonces, incluso sentada en mi puesto de trabajo puedo pararme, ir al baño, cerrar la puerta del baño y en el baño tomarme 1, 2, 3 minutos y hacer algún ejercicio. Por ejemplo, de respiración.
A ver, ¿cómo lo hago yo? Si, por ejemplo, estoy en un momento y me pasan cosas también en el día a día, más allá que uno tenga toda esta claridad, uno puede tener la idea intelectualmente, pero llevarlo a la práctica. O sea, Sí. yo soy la persona y ya estoy ahí. ¿Cómo respiro? ¿Cómo me conecto? ¿Hay que cerrar los ojos o no es necesario? No es necesario, no es estrictamente necesario, pero hay ciertas prácticas que son más potentes cuando uno las hace con los ojos cerrados. Pero una práctica de respiración muy simple que creo que es fácil de recordar es la respiración cuadrada. Y la respiración cuadrada lo que hace es que uno inhala en 4 segundos. Si quieres lo hace, entonces inhala ya. Conecto con mi respiración, inhalo en 4 segundos, inhalo 1, 2, 3, 4, retengo la respiración. 1, 2, 3, 4. Exhalo en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y retengo en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E hicimos un ciclo completo, ¿no? Sí, Inhalo, retengo, inhalo, retengo. Exhalo, retengo. Funciona. Algo ayuda, sobre todo Pocos segundos, te prometo, funciona. sobre todo en el tema preventivo, como tú dijiste, que me encantó que usaras ese término. De esta forma descubrimos que el meditar, el hacer una pausa, el practicar técnicas que existen también nos permiten alcanzar mayor bienestar, sobre todo si queremos ser más eficientes y productivos. Pero ahora los quiero llevar a otro tema, que más de alguien se preguntará, ¿pero qué tiene que ver? Ya verán. Pero si yo les digo la magia, ¿de qué manera puede incidir o ser parte de ese futuro laboral que nos imaginamos? Bueno, déjenme contarles que la magia y el ilusionismo ha sido una disciplina que ha fascinado a la humanidad durante siglos y además representa de algún modo lo inexplicable y despierta la imaginación en una búsqueda constante por lo sobrenatural. También nos muestra cómo la capacidad de asombro, la sorpresa, es algo a lo cual estamos siendo expuestos día a día y que ojalá no perdamos. ¿Sabían ustedes que un científico dijo que frente a nuestros ojos la tecnología de una civilización de 1000 años más avanzada que la nuestra nos parecería magia? ¿O creerían ustedes que hace apenas 120 años más de alguien hubiese pensado que las voces que escuchamos en la radio hubiesen sido consideradas magia? ¿Para qué les voy a decir lo que tenemos hoy día, los dispositivos, los celulares, en fin? Bueno, sobre magia, sobre asombro, sobre sorpresa y emociones estuvimos conversando con el gran Ignacio de Jordán. Para quienes no lo han visto, se los recomiendo verlo, pero por ahora los quiero invitar a recordar este episodio en esta gran conversación que tuvimos con también el gran Ignacio. Y yo lo que hago es mezclar arte, magia, asombro, sensibilidad con las cosas que suceden dentro de la empresa. Y ahí hay una mezcla que es muy rica y genera una experiencia que tú mencionabas la palabra disruptiva y claro, pero no es tan común llamar a un artista que de este punto de vista más sensible, digamos. Así que ahí hay una linda conexión. No, absolutamente. Y fíjate que si bien la ilusión o lo que vemos no siempre es equivalente o igual a la realidad, lo que sí yo creo que es real son las emociones que uno experimenta. O sea, el cómo tú te sientes, eso es real, porque finalmente está más conectado con la experiencia. Y cuando además uno ve, y a mí me encanta la actividad que tú haces, desarrollas, porque de algún modo, pensando acá en el futuro del trabajo, quizás una de las cosas que nos hace más humanos es conectar con las emociones a través de distintas habilidades, capacidades y talentos. De hecho, en Las Vegas, que es la capital mundial del entretenimiento, y todos los espectáculos que hay ahí, yo no hace mucho me tocó estar ahí, y te voy a decir que los tiquetes, los billetes que más se venden son los shows de magia, son los shows de ilusionismo, porque la gente está ávida de buscar ser sorprendidos quizás. ¿Qué sabes tú de eso, de estos espectáculos y por qué la taquilla sigue siendo y lidera los primeros rankings de lugares, incluso por sobre muchos espectáculos de música y artísticos? Sí, sí. ¿Por qué la magia tiene eso? Yo me imagino que
Cuando intento explicar un encuentro humano, me imagino que hace millones de años las personas armábamos una fogata, nos reuníamos alrededor de ella y empezábamos a contarnos historias. Algunos intentaba mirar el futuro mirando el cielo, otro agarraba alguna pólvora, algún polvo mágico y hacía alguna explosión, otro contaba un chiste, otro hacía... Y yo creo que esa conexión humana, que después la podemos ir desglosando, podemos llamar entretención, podemos llamar, no sé, desarrollo de habilidad, hay varias cosas que la podemos sacar de esa fogata. Y lo que sucede con la entretención es que nos conecta con nuestras sensibilidades, con nuestras emociones. Así como vemos una película, vemos una serie, actualmente con todas las plataformas es muy común que alguien llegue a la casa y busque entretenerse con una serie, por ejemplo. Claro. Y lo que pasa en Las Vegas, como capital del espectáculo, en vivo, es que obviamente hay muchos espectáculos y los que logran conectar muy bien son los de magia. Está Copperfield, bueno, hay 5 o 10 magos. Chris Angel, una vez al mes está David Blaine, está Penn and Teller, que son unos magos muy reverentes en Estados Unidos, Matt Franco, un mago más joven, Nathan Barton. Bueno, hay un millón que a los que están viendo este episodio, que se quieren formar más en la magia, ahí está la capital de grandes espectáculos. Y por ejemplo, cuando hablamos de magia, de ilusionismo, justamente en Las Vegas, es raro probablemente lo que puedo decir, pero Copperfield, David Copperfield, sí, que uno como latino, yo creí en un momento que él volaba. Claro, logra unos efectos maravillosos, sí. Y quizás a nosotros como chilenos, como latinos, se nos olvida que estamos un poquito lejos nosotros de lo que está pasando en el mundo. Copperfield hace 2 o 3 espectáculos por día. Hay gente que cree que ya está medio retirado. No, Copperfield está más vigente que nunca, 2 o 3 espectáculos por día. Así es. En plata son muchas, sí, unos $70 millones anuales. Imagínate. Y Copperfield tiene el récord mundial e histórico de venta de tickets. Lo creo. Por lo tanto, a Copperfield lo han visto más personas en la historia de la humanidad, más personas que a Madonna, que a Michael Jackson, que a Elvis, que a los Beatles, que a Jesús. Nosotros teníamos prometido realizar este tema, pero nos costó, fue difícil. Los astrónomos están muy ocupados muchas veces, pero finalmente lo conseguimos y lo logramos, porque además lo prometido es deuda. Pero finalmente, como lo prometido es deuda, lo conseguimos, lo logramos. Tuvimos como invitada a una doctora en astronomía, que es Andrea Mejías. Además de ser doctora en astronomía, ella es la coordinadora del Observatorio del Cerro Calán y también la coordinadora de los horarios de observación para los chilenos en los telescopios que están en nuestro territorio. También participa del Centro de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Andrea nos invitó a mirar hacia el infinito, a explorar los misterios del universo y de algún modo eso nos hizo recordar nuestro pequeño lugar en el vasto cosmos. Este episodio es imperdible y en este capítulo estoy seguro que más de alguien va a aprender. Los invito a verlo porque está buenísimo. A mí en lo personal me encanta la astronomía. Vamos a recordar lo que aprendimos con Andrea en este último episodio. A mí personalmente me tiene rayando la papa. Como si me tiene, es una locura. Es una locura. Sí. Estábamos por años con Hubble y llegaron imágenes de Deep Field, con galaxias, con luces. Pero ahora James Webb, que está recientemente ya haciendo hallazgos, o sea, los científicos hacen los hallazgos a partir de lo que envía James Webb, sí, pero incluso está cuestionándose algunas teorías básicas que teníamos, como el Big Bang. No se sabe si el universo tiene 13.700 millones de años o 28.000. ¿Qué crees tú que va a ser el aporte que está haciendo James Webb o quizás lo más relevante que hoy día James Webb está trayendo para la astronomía y para el estudio futuro de esta ciencia? Es una revolución total. O sea, a mí igual me impresiona, además de los descubrimientos que podemos hacer gracias como a los instrumentos, la capacidad que nosotros mismos tenemos como humanidad de desarrollar la tecnología capaz de llevarnos a esos descubrimientos. Fantástico. O sea, como que la mente humana explota mucho en ese sentido y claro, te das cuenta que somos capaces de poner un telescopio de 6,5 metros de diámetro en el espacio, mucho más allá de la Luna,
Ahí sí que no llueve. Claro. Está despejado. Está lejísimo, en un punto como estable dentro de la órbita, donde, claro, tiene acceso al universo completo. Y claro, te está cuestionando todas estas cosas, cómo es capaz de ver tan lejos, tan atrás en el tiempo, porque claro, mientras más nos alejamos, más hacia el pasado vamos. Exacto. Como que los telescopios son grandes máquinas del tiempo, finalmente nos permiten, siempre estamos viendo el pasado, siempre tenemos un delay con respecto a lo que estamos observando. Concepto total. Sí, y claro, James Webb ha observado tan lejos que parece que las cosas... O sea, la teoría del Big Bang sigue siendo lo más aceptado para explicar el origen del universo, pero esos detalles finos de las ecuaciones que van detrás y de cómo entendemos la física y etcétera, como que parece que necesitan más refinamientos todavía. Porque claro, todo está en papel, la teoría de los agujeros negros, objetos más teóricos todavía como los agujeros blancos, esos sobreviven en el papel, en las teorías matemáticas. Hasta que no los podamos comprobar con la contraparte observacional, el papel te aguanta mucho más, pues puedes hacer que la ecuación calce de alguna manera, pero después tienes que restringir todo eso a lo que estás viendo. Y ahí es donde el James Webb está haciendo esto. Claro, yo no sé si estoy correcto o no, pero yo entendí que una de las imágenes estaba mostrando de muy atrás, muy antiguo, galaxias muy viejas, muy antiguas, pero que donde se esperaba que fueran más grandes, dado el fenómeno de la expansión, ¿no es cierto? Como el Big Bang que se va expandiendo, pero eran pequeñas. Entonces eso también hace cuestionar decir, bueno, no se supone que mientras más viejo es más grande o es más expansivo, y se está viendo que no era así. Entonces de ahí empiezan a surgir muchas veces más preguntas que respuestas. Ese es el punto, como que cada vez que nos llegan datos nuevos del James Webb, aparece una lista cada vez más grande de preguntas nuevas. Claro, la última galaxia que encontró el James Webb es una galaxia que está muy atrás en el tiempo, cuando el universo era muy joven, pero tiene características de ser una galaxia espiral como la nuestra. Y nosotros creíamos que las galaxias espirales eran objetos ya más del universo más cercano reciente, a nosotros. Claro. Entonces, ¿por qué hay una galaxia espiral cuando el universo era tan joven? Y ahí como que empezamos a cuestionar. Claro. Tú dijiste una cosa, Andrea, que me encantó y que tiene que ver con lo maravilloso que es, o sea, cómo nos podemos maravillar de la mente humana, de nosotros los seres humanos que estamos también reflexionando. O sea, para mí la civilización comienza realmente cuando hay un acto de filosofía que nos hace las preguntas. Sí. De hecho, tú que tienes un doctorado, los doctorados normalmente conocidos como PhD, que es Philosophical Doctor, o sea, es porque parte con preguntas, que son muchos estudios por lo demás, 4 o 5 años, en fin. Pero en el mundo que estamos viviendo hoy día, donde están apareciendo preguntas relacionadas justamente con la capacidad humana, de cómo humanizarnos, porque estamos rodeados de unos avances tecnológicos tan revolucionarios, que no voy a decir lo típico que es como la revolución industrial, no, esto puede ser mucho más, mucho más extremo que la revolución industrial, lo que pasa es que no sabemos, y es la irrupción de la inteligencia artificial. O sea, la velocidad con que todos los días, ya no es una cosa semanal, sino que todos los días sorprende, va perfeccionando, va aprendiendo, viene el ChatGPT 5, y ¿qué va a pasar? En ese escenario de inteligencia artificial versus la capacidad humana de reflexión, ¿tú crees que la inteligencia artificial pudiese asumir un rol en la exploración astronómica, en la exploración del universo y ayudarnos a responder esas preguntas y que a lo mejor nos reemplace a los astrónomos o no? A ver. Hay hartas profesiones y oficios que están en la vereda de, oye, capaz que la inteligencia artificial nos termine reemplazando y mi pega la puede hacer un robot el día de mañana y ahí quedé. En la ciencia en general, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y todo esto son herramientas que nos ayudan hoy en día, entre comillas, como a hacer el proceso de investigación y de búsqueda y de clasificación y etcétera un poquito más ameno, en el sentido que hoy día hay bancos de datos tan grandes. O sea, hay un telescopio que va a tener su primera luz pronto, que es el Vera Rubin, en el cerro del frente de Cerro Tololo. El Vera Rubin va a generar petabytes de datos por noche. Son miles de terabytes de datos por noche. Entonces, tener un astrónomo hoy día como mirando imagen por imagen u objeto por objeto es imposible. Y aquí finalizamos esta segunda parte del compilado que hemos querido construir sobre los 12 episodios de esta tercera temporada en Organizaciones del Mañana. Queremos agradecer a toda la comunidad
que sigue este contenido y a nuestro canal Talentópolis, que es una comunidad que crece día a día. Quiero simplemente decirle que esto no es una despedida, es solo una breve pausa antes de comenzar nuestra 4ª temporada, que desde ya les digo que estamos preparando con todo cariño y con la mejor calidad posible para ustedes. Estén atentos a nuestras redes sociales para saber cuál será la fecha de estreno. Si te gustó este video, déjanos un like, comenta y compártelo con tus amigos, familiares, conocidos. Recuerda que esta es la antesala de lo que será nuestra 4ª temporada de este podcast Organizaciones del Mañana, aquí en el canal Talentópolis, porque el futuro del trabajo es hoy. Mucho éxito. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, el Hotel DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura, que está situado en el corazón del barrio El Golf, a pocos minutos del centro comercial Costanera Center, y ha sido tremendos anfitriones con nosotros. Nos han brindado espacios cómodos, muy lindos, excelente gastronomía, para qué decir, y un trato muy amable y acogedor. Los invitamos a seguir al hotel en su cuenta de Instagram @DoubleTree by Hilton Vitacura y en su LinkedIn DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura. Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy.